El gobierno de China exige en su regulación que todos los chatbots de inteligencia artificial se regulen por los principios ideológicos del comunismo. La regulación completa de su avance tecnológico más relevante está orientada, entre otras cosas, a introducir y difundir los mensajes del comunismo y de la planificación central. El objetivo es que el fracaso histórico del comunismo siempre vaya a cambiar mágicamente por la tecnología. ¿Puede la inteligencia artificial hacer que funcione el comunismo? ¿Y por qué los gobiernos de Europa, de los gobiernos de tantos países, probablemente del tuyo también, ignoran lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial que llega de China? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a estos vídeos. Es muy importante para nosotros. El nuevo orden económico mundial. Mi nuevo libro, ya en segunda edición, en el que hablo sobre qué está ocurriendo con Estados Unidos, qué está ocurriendo con China, qué está ocurriendo con la Unión Europea. Geopolítica, tecnología, energía, el nuevo orden económico mundial, todo lo que tiene que ver con la política monetaria y en qué te afecta a ti y cómo defenderse del Estado depredador. El nuevo orden económico mundial, ya en segunda edición. El gobierno de China que ha lanzado una potente regulación en la que se exige que todos los mecanismos de integración de los nuevos avances tecnológicos, desde la inteligencia artificial, por supuesto, a los chatbots, etcétera, etcétera, todo ello tenga un objetivo fundamental y único, que es el de avanzar y difundir las ideas del socialismo y del comunismo. El objetivo es muy claro. Lo que buscan es intentar que el comunismo funcione por primera vez. ¿Por qué no funciona nunca el comunismo? Vamos a explicar por qué. La caída de la Unión Soviética, la constante noticia que recibes de los fracasos uno detrás de otro de los regímenes comunistas vienen de algo muy sencillo. El comunismo lo que hace inmediatamente es destruir la innovación y lo que hace además es poner la planificación central como el factor fundamental. Pone la planificación central como factor fundamental, elimina la propiedad privada, elimina lo que tiene que ver con el incentivo que genera el sistema capitalista para innovar, para crecer, para invertir y para crear riqueza, y asume que la riqueza se crea desde la planificación central. El fracaso es evidente porque niega el cálculo económico. El fracaso es siempre monstruoso porque al generar una planificación central que decide qué es lo que hay que hacer y, por lo tanto, no recibe ningún input de mercado que le demuestre que se está equivocando, ¿qué es lo que hacen esos planificadores centrales? Equivocarse constantemente y cada vez más. Es más, como se convierte en un sistema de represión personal, lo que pasa es que todos los engranajes del sistema de planificación central están compuestos por personas que a lo que se dedican es a intentar preservar su posición y, por lo tanto, no tienen ningún incentivo crítico, no tienen ningún incentivo para la destrucción creativa, que es un elemento fundamental del progreso, y desde luego no tienen otro incentivo que el de avanzar su posición personal en una estructura en donde el mérito no se consigue por el éxito personal, sino que se consigue por la adhesión política. El sistema comunista es un sistema que fracasa siempre por negar el cálculo económico, al negar que la oferta y la demanda, los precios, son factores esenciales para hacernos entender qué es lo que va demandando la economía, qué es lo que se tiene que producir, qué es lo que sobra, qué es lo que falta, etcétera. La importancia de los factores de mercado los niega. Al negar los factores de mercado y considerar que la economía
economía, que es la base de la economía, es la acción humana y la economía es muy compleja, pensar que la economía puede ser una especie de, bueno, pues de planificación central en la que se decide exactamente qué es lo que necesita, cómo lo necesita y cuándo lo necesita la población desde un poder político represor. Lo que hace el comunismo siempre es fracasar. ¿Por qué? Porque tiene en su ADN la represión. La represión de aquellas personas que, además, como se consideran superiores y además consideran que tienen el bienestar de los demás como su objetivo, el totalitarismo entra por la puerta inmediatamente. Claro, las buenas intenciones con las que Mao Zedong se presentaba, obviamente llevaron a asesinar a más de 40 millones de personas de hambre por decisiones de planificación central que aparentemente tenían muy buena intención. Es que de buenas intenciones está el infierno lleno. Por eso, los liberales siempre estamos en contra de la planificación central, porque no es una cuestión de quién, no es una cuestión de su ideología, sino es una cuestión del concepto. La planificación central es siempre un fracaso. Me da exactamente igual si esa planificación central es dentro de un sistema medianamente socialdemócrata o medianamente de libre mercado. Siempre fracasa porque el Estado, el planificador central, no sabe más que el sector privado de lo que necesita la economía. Es más, si tiene la información, tiene toda una serie de desincentivos que le llevan a intentar mantener el statu quo a toda costa, como es, por ejemplo, el hecho de que se haya generado una gigantesca burbuja inmobiliaria en China y por lo tanto se intente perpetuar esa burbuja inmobiliaria a toda costa, en vez de buscar soluciones de mercado. Bien, todos esos factores, todos los problemas, de hecho, de la economía china vienen de la planificación central. El exceso de capacidad industrial, el exceso en el sector inmobiliario, el exceso en todo lo que tiene que ver con unos exportadores cuyos problemas de capital circulante son tan brutales que tienen que vender mucho más simplemente para estarse quietos. La planificación central, mis amigos, siempre fracasa. ¿Qué es lo que pasa? Que le damos como una especie, lo deifican. Hablas con personas por ahí fuera que parece que le den como una especie de maravilla, ¿no? Es que si pudiésemos tener un plan a 100 años y un gobierno que de verdad se preocupase por los problemas a largo plazo y por lo tanto no tendríamos todos estos problemas que genera la democracia, la libertad de expresión, la libertad individual, no tendríamos estos problemas. Es al revés, ¿de acuerdo? O sea, es verdad que, por supuesto, en un sistema capitalista de libre mercado tienes todo tipo de cambios constantes y todos esos cambios llevan al progreso. ¿De acuerdo? Pensar que los cambios de destrucción creativa, de crisis de corto plazo, etcétera, todos esos factores son lo negativo, es el error, ¿de acuerdo? Es el error. Lo que es lo que te lleva a meterte en crisis financieras como hemos vivido, etcétera, es la planificación central. No dejar que los tipos de interés floten libremente, no dejar que la cantidad de dinero en el sistema se corrija por parte del sistema financiero de manera libre, sino que tienes unos bancos centrales y unos gobiernos que están constantemente aumentando la cantidad de dinero. Es decir, todo lo que tú escuchas por ahí, que son grandes males del capitalismo de libre mercado, la inmensísima mayoría son fracasos de la planificación central. Tipos de interés reales y nominales negativos. Grandísimos planes de estímulo que dejan un enorme nivel de deuda y un enorme nivel de impuestos. Gigantescos programas a 5 y a 7 años lanzados por la Unión Europea o por Estados Unidos o por quien quieras, no importa. La planificación central siempre fracasa. Porque una cosa es tener objetivos a largo plazo y otra cosa es planificar a largo plazo. Objetivos a largo plazo te llevan a ¿qué? A adaptarte a la realidad de una economía que es la acción humana.
planificación es negar la acción humana, negar la destrucción creativa, negar la importancia de la competencia y del precio y del mercado como señales inequívocas de qué es lo que se demanda en un momento, qué es lo que sobra, etcétera, del riesgo como factor esencial para llevar a cabo inversiones productivas que generan muchísimo mayor crecimiento y mayor empleo. Si no hay riesgo y beneficio por ese riesgo, entonces todo se desmorona. Bien, pues vamos a ver qué es lo que quiere el gobierno chino vender para que el comunismo funcione. Acompáñame y lo vemos. Aquí podemos ver en este manual de un comunista economista chino, no sé, el comunista economista es literalmente un oxímoron en el que te habla de las fases del desarrollo de la economía. ¿Cuáles son las fases del desarrollo? Veréis qué curioso. Primero te dice, bueno, aquí tienes una economía libre, que va transicionando a una economía planificada, a una economía en la que hay un Estado, un capitalismo de Estado, y poco a poco va transicionando hacia ese vergel, hacia esa utopía, a esa maravilla que es el comunismo. Para ello, la tecnología es un factor aparentemente esencial. Lo que nos muestran en estos grandes anuncios es cómo la tecnología y la inteligencia artificial no solamente son los factores que están poniendo a la economía china en un liderazgo global, sino que tienen una capacidad absolutamente incomparable de innovar y de hacerlo sin los enormes riesgos que genera pues tener trabajadores, ya veis, todo automatizado. La tecnología como el gran factor que va a permitir que el comunismo funcione. Y si veis algunos de los comentarios que han salido, ¿de acuerdo? Parece muy, muy, muy interesante. Lo que nos dicen es lo siguiente. Vamos a verlo. Primero te dicen, China restringe los chatbots de inteligencia artificial si no son suficientemente socialistas, ¿vale? Lo que te cuenta es que lo que quiere, bajo el liderazgo de Xi Jinping, es que haya una auténtica revolución en la que la inteligencia artificial tenga los principios y los objetivos del comunismo, ¿de acuerdo? El gobierno está ahora mandando escuadrones de censores a las compañías de inteligencia artificial para llevar una revisión obligatoria de los modelos de inteligencia artificial. Como parte de ese análisis, se buscan una serie de preguntas en algunos tópicos sociales y políticos, incluyendo el liderazgo de Xi Jinping, los derechos humanos, Taiwán, etcétera, etcétera, y cierta plaza en donde no pasó nada en 1989, ¿de acuerdo? Para intentar discernir que estos chatbots llevan los valores socialistas en su ADN. Por supuesto, como es prácticamente imposible, ¿de acuerdo? Algunos han fallado los tests, porque no es solamente que no respondan algunos de vosotros que hayáis entrado en algunas de estas inteligencias artificiales chinas, habréis preguntado por diversión o por entretenimiento, ¿se puede hacer que el comunismo funcione? O preguntar por Tiananmen, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que no te contesta, ¿de acuerdo? Pues eso no vale, claro, porque lo que tienen que hacer es ajustar los modelos para adaptarse a los puntos de vista del Partido Comunista. De hecho, lo que llaman la verdadera ruta neutral lleva incluso a la prohibición de alguno de estos chatbots. Bueno, no solamente lo estamos viendo, sino que además los reguladores de China están revisando los modelos de inteligencia artificial para que tengan estos niveles claramente de defensa de los principios sociales del socialismo. Vale. Ahora, fíjate lo interesante de todo esto, ¿vale? Hay limitaciones, ¿de acuerdo?
Y no solamente tienen que generar respuestas políticamente correctas, sino que lo que tienen que hacer es directamente responder lo que se les exige. Esto es muy, muy interesante y muy preocupante. Vamos a ver. ¿Por qué? Preocupante por varios factores. Primero, porque parece ser que a los políticos más intervencionistas todo esto no les parece nada mal, sino que incluso les parece maravilloso. De hecho, a los políticos más intervencionistas de tu país o del mío, parece que les parece maravilloso ver cómo se utiliza la tecnología para lo que es el control social y, por supuesto, para la labor de adoctrinamiento. ¿Por qué? Es completamente diferente si tienes una tecnología y una inteligencia artificial que viene del sector privado comparado con las que vienen del sector público. Por eso, cuando el gobierno mete la mano en la tecnología, el objetivo siempre es el control, la represión y el adoctrinamiento. Las inteligencias artificiales tienen la enorme ventaja de que son millones, miles, son privadas y por lo tanto tú puedes contrastar la información que te dan unas y otras. El objetivo de utilizar la inteligencia artificial autogenerativa para intentar solventar el problema de desconocimiento y de negación del cálculo económico que tiene el comunismo, es decir, para avanzar desde una economía de capitalismo de Estado, como es ahora mismo la China, de hecho lo podríamos llamar capitalismo salvaje si vemos el nivel de control en cuanto a los trabajadores, etcétera, etcétera. Capitalismo de Estado a comunismo. De capitalismo de Estado a comunismo. El comunismo, por supuesto, siempre viene con una utopía. ¿Qué es la utopía? Que en el comunismo no se necesita Estado, porque como todo el mundo tiene los mismos objetivos, se ha creado ese hombre nuevo y esa humanidad, está todo el mundo con los mismos objetivos y son todo el mundo exactamente igual, pues entonces no se va a necesitar Estado que los controlen porque todo el mundo tiene los mismos objetivos. ¿Cómo se llega ahí? Primero matando a todos los que discrepen y segundo, lobotomizando a todos los que queden. Pero en cualquier caso, lo importante de todo esto es por qué la inteligencia artificial ni ningún avance tecnológico puede hacer que funcione el comunismo. Razón número 1. La inteligencia artificial tiene un montón de capacidades para solventar algunos de los problemas de acceso a bienes y servicios o de poner en común demanda con oferta. Pero para poder llevar a cabo ese proceso, tiene por narices, me vais a perdonar que os lo diga, que utilizar los mismos mecanismos de mercado. Entonces, lo que nos están intentando vender es la idea de que la tecnología puede hacer que un sistema fallido, porque ignora la realidad de la economía, que es la acción humana, va a funcionar ignorando la acción humana. O, lo que es peor, reprimiendo y controlando la acción humana, que es lo mismo que hace siempre el comunismo, sea con inteligencia artificial o sea con el ejército. Es exactamente lo mismo. Ahora, lo importante es que tú te des cuenta que tus líderes en tu país, que las personas que están regulando en tu país o en el mío, están ignorando esta amenaza. Están ignorando esta amenaza. La amenaza de que hay un régimen que tiene como objetivo no ir poco a poco abriendo su economía y abriéndose a un sistema más abierto, sino que tiene como objetivo, como habéis visto, como elemento fundamental, terminar en una economía comunista 100%. Ahora mismo tiene que lidiar, ¡ay, qué fastidio!, para crecer económicamente con la oferta y la demanda, con la destrucción creativa, la riqueza de las personas más innovadoras y con mayor talento, la competencia, etcétera, etcétera. ¡Ah, qué fastidio! Pero el objetivo fundamental es llegar al otro lado. ¿Por qué no es solamente un problema de el objetivo final? Es un problema del proceso. El proceso es indefectiblemente el de la destrucción del
individuo, como persona y como ente económico libre con su propia opinión y con su propia capacidad de decisión. Por supuesto que el comunismo quiere buscar que la tecnología acabe con la libertad individual, la libertad económica y la acción humana, porque el comunismo niega la acción humana y niega el cálculo económico. Por lo tanto, al negar el cálculo económico, negar la acción humana y negar la importancia de la oferta a la demanda, el mercado, los precios y la competencia y la destrucción creativa y la mejora constante que supone ir procesos en los que unos van perdiendo y otros van generando mayor valor y mayor crecimiento, y eso va dando mayor progreso, al negar todo eso, lo que está intentando conformar es una dictadura totalitaria que, si fracasa en lo económico, te dice que es que lo que ha pasado han sido una serie de problemas naturales, como se dice ahora mismo, ¿no? Ahora se dice que los 40 millones de muertos de la época de la gran hambruna de China, eso fue por una serie, eso fueron unas catástrofes naturales. No, eso fue planificación central, mis queridos amigos. Por lo tanto, el problema no es que la inteligencia artificial no va a ser capaz de hacer que funcione el comunismo. Es que el comunismo es imposible desde el punto de vista económico. Es imposible, pero es que a ellos les da igual. Y esta es la parte que no te cuentan. No es que ellos no sepan que el comunismo es imposible económicamente, es que su objetivo no es ni el progreso, ni el crecimiento, ni la riqueza, ni la mejora constante de la economía, sino el control. Y para eso, mis queridos amigos, todas las herramientas que pueda utilizar el comunismo contándote esa película sobre ese oasis inexistente de perfección absoluta de seres humanos con todos los objetivos completamente unificados y con todo maravilloso, etc. Vamos, pero ¿quién se puede creer que eso es el progreso? Eso es la destrucción. Y si dejas que se abra la puerta a esas políticas y a esas medidas con la excusa de que lo que te cae mal es Estados Unidos, que es que hay que ser cenutrio, con todos mis respetos, decir que es que, claro, hay que unirse a China porque el peligro está en Estados Unidos. Pero es que estamos locos, por favor, pero es que estamos locos. El comunismo no es que no funcione porque no tenemos suficiente información y suficiente tecnología. El comunismo no funciona porque es la negación del ser humano, porque es la negación de la realidad de la economía, que es la acción humana, y porque es la negación de la importancia del cálculo económico, de la oferta, la demanda, la competencia y la innovación. Eso es lo que es. La inteligencia artificial no va a hacer que el comunismo funcione, pero sí puede hacer que te impongan el comunismo y que te revienten y te roben todas las libertades que todavía te quedan. Que no te engañen.